El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 10 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por la interacción, gracias también por las críticas, que siempre alimentan este espacio informativo. Gracias por compartir con nosotros. Seguimos en el Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Seguimos en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Seguimos por televisión en Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad TV y el canal 3 de TVNet. Y estamos en internet por www.radiomajestad.com. Déjeme declararme y reconocer públicamente mi ignorancia, porque ya no existe el IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, pero ahora tiene otro nombre, y ese nombre lo vamos a conocer, y vamos a conocer justamente temas tan interesantes como el registro de marcas. Ahora se llama Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, lo que antes se denominaba el IEPI. Su director, Santiago Ceballos Mena, tiene la gentileza de acompañarnos esta mañana. Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, muchísimas gracias por el espacio. A ver, empiezo justamente por lo que acabo de decir. ¿Cuál es la diferencia entre el IEPI, que ya no existe, y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales? ¿Hay una diferencia o terminan siendo lo mismo y solo es un cambio de nombre? A ver, es importante mencionar que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual era una institución que respondía a la emisión de la Ley de Propiedad Intelectual justamente de 1998. En diciembre de 2016 se emite el Código Ingenios, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, el que establece una institucionalidad diferente alrededor de la ciencia y la tecnología y como parte de esto de la propiedad intelectual. Dentro de este tema se establece al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales como una autoridad que tiene más competencias que lo que hacía el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. El IEPI era una institución encargada de temas registrales, básicamente, registro de marcas, registro de patentes, derecho de autor, variedades vegetales. El SENADI ahora tiene competencias en otros temas que antes el IEPI no los tenía, como por ejemplo conocimientos tradicionales, todo lo que tiene que ver con la protección de los saberes ancestrales y adicionalmente con la obligación de difundir el conocimiento. Porque es importante mencionar que para que exista un proceso de investigación e innovación, el investigador, el innovador debe acceder al conocimiento, es decir, a la información que está presente, por ejemplo, en las solicitudes de patentes. Y a partir de eso, pues justamente lo que hace SENADI es difundir este conocimiento por diferentes vías, a través de diferentes proyectos y servicios que brinda actualmente SENADI. Una de las atribuciones tal vez más conocidas es el registro de patentes o de marcas. Esa atribución la mantienen, ¿verdad? Así es. Los temas registrales se mantienen. Y esto es importante mencionar, resultado de la obligación que tiene el Ecuador en varios instrumentos internacionales, como los acuerdos dentro de la OMC, por ejemplo, o los tratados de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio y el acuerdo comercial que tiene en este momento Ecuador con la Unión Europea. ¿Qué debo registrar o qué puedo registrar? ¿Qué se entiende por registro de marca o registro de patente? Bueno, es importante diferenciar lo que es una patente y lo que es una marca. Una patente es un derecho de exclusivo que se otorga a un inventor. Es decir, lo que se patenta es los inventos. Y las marcas, por su parte, se registran. Aquella marca que no está registrada simplemente no existe. Hay muchas ocasiones en las que desafortunadamente los innovadores o los emprendedores en nuestro país están 1, 2, 3, 4, 5 años con un nuevo producto o servicio en el mercado sin haberlo registrado, sin haber registrado su marca, sin haber registrado el nombre con el cual se identifica ese producto o servicio en el mercado. Esto desafortunadamente deriva en que utilizan un signo sin que se encuentre, sin que sea de su propiedad. Y por lo tanto, puede venir cualquier persona, existe un principio en derecho que es primero en el tiempo, primero en el derecho, y aquella persona que registra la marca, pues será el titular, el dueño de este signo distintivo. Cuando hablamos del registro de marca nos referimos al nombre, al logotipo, al eslogan, a los colores que identifican un producto o un servicio. Todo eso son distintivos, signos distintivos de un producto o un servicio que hacen que el consumidor identifique o especifique
qué producto o qué servicio quiere adquirir a diferencia de otros existentes en el mercado. Yo no sé si usted se acuerda de la polémica cuando recién hace años llegó aquí la transnacional McDonald's, Claro que sí. aquí al Ecuador, y aquí en el Ecuador ya había un local de McDonald's, Así pero es. era un McDonald's, digamos, ecuatoriano. Entonces, cuando llega el local internacional, que es una gran transnacional que está a nivel planetario, resulta que hubo una polémica por el registro de marca. No sé si se acuerda usted de aquello. Claro que sí, de hecho fue uno de los litigios que tomó casi una década, o más de una década, y que al final lo que se logró demostrar es que cuando una persona ingresaba a uno de los locales de esta cadena nacional aquí en nuestro país, pensaba que estaba ingresando a uno de los locales de la cadena internacional. Entonces, justamente lo que busca la propiedad intelectual es que el consumidor pueda diferenciar entre uno u otro servicio, uno u otro producto. Entonces, las marcas, en este caso, lo que estaban generando por este uso de una marca que técnicamente se conoce como notoriamente conocida, es que se confunda, y justamente luego de todo un litigio, pruebas, no sé, encuestas y muchísimos temas de carácter técnico legal, pues se logró determinar que existía un uso con intenciones de confundir al consumidor justamente. De los ecuatorianos. Así es. O sea, ellos perdieron frente a la transnacional. Así es. Así es como terminó todo el proceso. Entiendo que existió también algún proceso de negociación y demás, pero todo este litigio terminó luego de todas estas argumentaciones en una resolución como la que justamente ahora podemos apreciar, ¿no? Es que existe la marca internacional que tiene sus locales acá en nuestro país. Esa marca nacional no estuvo registrada. Estuvo registrada, de hecho, pero fue registrada y se demostró que fue con expresa intención de confundir al consumidor. Correcto. Y justo por esa razón fue que fue nulitada. ¿Qué pasa si yo tengo una marca que la he utilizado durante una década, pero no la he registrado? Tengo mi eslogan, tengo mi logo, tengo mi nombre, tengo mis logotipos, tengo mis colores. La gente se acostumbró a esa marca durante 10 años, pero no la registré. Y viene después de 10 años alguien y resulta que sí registra un nombre similar, tal vez con un logo parecido, con unos colores por ahí se parecen, un eslogan también parecido. ¿Quién tiene ahí prevalencia? ¿El que registró la marca o el que tiene 10 años utilizando esa marca? Para cuando se registra una marca es necesario realizar un examen que nosotros denominamos de registrabilidad. Es decir, verificar si existen marcas similares o idénticas que ya se encuentran registradas. Nuevamente vuelvo a lo que mencionaba hace un momento. Aquella marca que no se encuentra registrada simplemente no existe. Entonces, lo que nosotros buscamos es ahora justamente difundir el sistema de propiedad intelectual, y afortunadamente los números lo que nos demuestran es que cada vez en el Ecuador tenemos mejores, digamos que más conciencia alrededor de la protección de los activos intangibles, no solo de las marcas, sino de todos los inventos, las creaciones, los desarrollos, en general, todos los intangibles que involucran un producto, un servicio o un negocio en general en nuestro país. ¿Qué dicen las estadísticas que manejan ustedes sobre el registro de marcas, por ejemplo? Es bien importante mencionar que hay dos números que nos dicen mucho de lo que está pasando en nuestro país. En los últimos años han ido creciendo las solicitudes de registro de marcas entre el 7 y el 8%. Entre el año 2018 y el año 2019 fue específicamente el 7.69% de crecimiento. Llegamos a superar las 19,000 solicitudes de marca, 19,370 para ser exacto. Y esto es bien importante mencionar, o es importante analizar quién está registrando las marcas. Hace 10 años, que la mayoría de marcas que se registraban en nuestro país eran marcas extranjeras, es decir, que eran empresas multinacionales o empresas extranjeras que ingresaban con sus productos o servicios al mercado nacional. En la actualidad, esto se ha revertido y alrededor del 68% de las solicitudes de marcas que actualmente nosotros recibimos son marcas nacionales y principalmente de emprendedores, es decir, primeras marcas de nuevos productos o servicios que están ingresando al mercado nacional. ¿Qué debo hacer cuando yo quiero registrar una marca? O sea, yo tengo mi marca, tengo mi producto, tengo mi negocio, lo que sea. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para proceder a registrar esa marca? Es importante mencionar que en la actualidad la mayoría de servicios que nosotros prestamos son en línea.
Es decir que, es más, hace poco, a finales del año anterior, tuvimos una experiencia alrededor de que se registró una marca desde el extranjero. Es decir que en este momento, desde cualquier provincia del Ecuador, o incluso desde fuera del país, se podría realizar la solicitud de registro de una marca. ¿Cómo se lo hace? Básicamente ingresando a la página del SENADI, que es www.derechosintelectuales.gov.es. Se va a la parte de solicitudes en línea, se crea una solicitud de signo distintivo, así se denomina, se establecen las características de las marcas, es decir, los productos o servicios que se van a proteger, se describe la marca, quién es el dueño y todo este tipo de características. Alrededor de esto, lo que viene a continuación es un análisis ya interno de la institución, y aproximadamente en la actualidad nosotros estamos, tenemos tiempos aproximados de entre 3 y 4 meses para el registro de una marca que no tenga antecedentes, es decir, que no existan anterioridades, marcas similares o idénticas, o tampoco que existan oposiciones, es decir, marcas que presenten o que crean que con esta solicitud se están violando sus derechos. ¿Por qué se toman tanto tiempo, entre 3 a 4 meses? Existen plazos que se encuentran establecidos en la normativa andina, que son, por ejemplo, para la presentación de oposiciones, son 30 días hábiles, que es aproximadamente 6 semanas. Nosotros decimos aproximadamente entre 3 y 4 meses porque todo requiere de un proceso, ¿no? De cualquier forma, nosotros hemos optimizado a partir de noviembre del año anterior, hemos reducido a la mitad el tiempo para la publicación de una solicitud de marca. Antes, por ejemplo, una persona que presentaba el primero del mes, el primer día del mes, tenía que esperar hasta el último día del mes para que su marca sea publicada. En la actualidad lo hacemos en aproximadamente 2 semanas, un poco menos, quizá 10 días, que ya una marca va a salir publicada. Nos preguntan, estamos dialogando en esta mañana con Santiago Ceballos Mena, director del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Nos preguntan cuál es el costo del registro de marca, si tiene algún costo esto. Es bien importante que se mencione este tema, porque en muchas ocasiones los emprendedores nos dicen, claro, pero los costos son demasiado altos, o las tasas que nos cobran por los servicios son demasiado altas. Son $208 por la solicitud de registro de marca, pero los artesanos, los investigadores independientes, las instituciones públicas, las universidades, los institutos públicos de investigación y demás, pueden acceder hasta el 90% de descuento de esas tasas. Por ejemplo, en el caso de una persona que sea calificada como artesano, el registro de una marca le va a costar $20.80. Y este registro de marca, esta tasa, no se vuelve a pagar sino hasta después de 10 años, cuando se renueve nuevamente la marca, porque el plazo de protección es de 10 años en el caso de las marcas. Justamente por eso tenía otra pregunta. Dice, ¿qué tiempo uno es dueño de la marca que registra? Tengo entendido que después se libera y cualquiera puede usarla, dice un. Si es que en 10 años no se renueva la marca, tiene un plazo de gracia de hasta 6 meses luego de la fecha de vencimiento, pues la marca queda en libre disposición, digamos, que cualquier persona podría registrar. O sea, la persona que es dueña de la marca tiene que ponerse pilas, ¿no? Exactamente, tiene que renovarla. Acá tengo otra pregunta a nuestro invitado. Muchas agencias de publicidad, estudios jurídicos y personas naturales históricamente han hecho registro de marcas en forma indiscriminada para que en algún momento venga el verdadero dueño de la marca y cobrarle montos altísimos. ¿Pasa esto, como dice nuestro oyente? ¿Qué se puede hacer frente a eso si es que pasa? De hecho, nos hemos encontrado en que pueden existir los denominados piratas marcarios, que se aprovechan de la falta de cuidado alrededor de la protección de signos distintivos que pueden ser muy famosos en algún otro territorio que no esté registrado aquí en nuestro país, y registran a su nombre. Afortunadamente, lo que nosotros hemos implementado como Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es el uso de información que se encuentra disponible en diferentes bases de datos. La propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene un servicio de registros a través de un sistema que es el Sistema de Madrid. Utilizamos bases de datos a nivel internacional, también cruzamos información con otras oficinas de la región, y a partir de esto pues verificamos quién es el verdadero titular o quién debería registrar esa marca para evitar que existan registros de mala fe. Acá el amigo Jonathan Buitrón me escribe y dice, en el caso de los inventos, ¿cuáles son los requisitos para registrarlos? Ahí en cambio aplica patentes, ¿verdad? Exactamente. Correcto. Las patentes son derechos de exclusiva que se otorgan a través, a soluciones técnicas a problemas. Entonces, supongamos una taza de café.
una taza de café que, no sé, se calienta por el que el líquido está caliente. Una solución técnica puede ser el evitar que exista algo, o a través de un material, evitar que la taza se caliente y que solo el líquido se mantenga caliente. Esa es una solución técnica. ¿Qué requisitos deben cumplir una invención para ser protegible? Es que sea nueva, es decir, el requisito de novedad. Una novedad que es a nivel mundial. No debe encontrarse en el estado de la técnica y debe tener una aplicación industrial. Esto permite que un invento, y de hecho es bien importante mencionar que en el Ecuador cada vez han ido solicitándose más y más y más solicitudes de patentes. Antes eran muy pocas, en la actualidad, conforme el Plan Nacional de Desarrollo, deben superar las 76 solicitudes de patentes. Justamente en el año 2019 cumplimos con esa meta de solicitudes de patentes nacionales. Y es importante mencionar también ahí que quienes más están investigando en nuestro país son las universidades. Las universidades cada vez tienen más investigación. Hay universidades que desafortunadamente no protegen sus intangibles, pero a través de diferentes proyectos con CENADI, pues estamos trabajando en que se tome conciencia de esta protección de intangibles. Acá tengo otra pregunta de David Chela que dice, ¿dónde podemos consultar sobre derechos de propiedad intelectual por utilizar un programa extranjero? Dice David Chela. Bueno, es bien importante mencionar dos cosas. Existen guías básicas que nosotros tenemos en nuestra página web en www.derechosintelectuales.gov.es o nuestras redes sociales a través de consultas directas, si ya son más precisas alrededor de estado de trámites o asesoramiento, en particular alrededor de algún tipo de cuestionamiento como el uso de una obra propia, de una obra ajena en una obra propia y ese tipo de cosas que ya tienen que ver con un análisis más técnico legal que obviamente nosotros estamos dispuestos a brindar al ciudadano. En el Ecuador a esta hora ya hay cultura de registro de marcas y de registro de patentes, ¿ya hay cultura? Hay una mayor cultura de lo que existía hace 10 años. Los números nos lo dicen, cada vez han ido creciendo las solicitudes de registros de intangibles. Es importante, por ejemplo, el ámbito del software ha ido creciendo cada vez. La industria del software en nuestro país es muy importante y a partir de eso, pues, nosotros nos hemos encontrado que incluso el desarrollo de esta industria del software ya no solamente es para consumo nacional, sino principalmente para uso extranjero. Y esto nos lleva a una conclusión, y es que cada vez que nosotros buscamos desarrollar una economía que no solamente esté basada en productos tradicionales, digamos, como el petróleo o productos de la agricultura, está la generación de conocimiento, la generación de soluciones técnicas como a través de, pueden ser susceptibles de protección por patentes o nuevos productos identificados con marcas. Acá tengo una pregunta más. Un registro en Ecuador, ¿qué territorio a nivel internacional cubre? Bueno, en el caso de las marcas y de las patentes también, existe una protección territorial, es decir, que en todo el territorio ecuatoriano se tiene un derecho de exclusiva alrededor de este conocimiento. Pero en el caso de las invenciones, en el caso de las patentes, existe un sistema internacional de registro, no de protección, es decir, que yo puedo solicitar a la vez en diferentes jurisdicciones una protección. Por ejemplo, lo puedo hacer aquí en el Ecuador, lo puedo hacer en Colombia, en Estados Unidos, Japón y en Europa. Lo puedo hacer a través de una sola solicitud o un solo formulario, que es el sistema PCT, que es el Tratado de Cooperación de Patentes. Correcto. Muy interesante esta entrevista. Termina siendo un servicio público para nuestra audiencia, el conocer cuáles son sus derechos y obviamente estas posibilidades de registro de marca y también registro de patentes a propósito de los inventos. Gracias a nuestro invitado por la gentileza de habernos acompañado. A ti, Mauricio, muchísimas gracias y un buen día. Encantado, siempre a la orden. Santiago Ceballos Mena, director del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales aquí en A Primera Hora, 8:27.